Las personas después de la muerte, especialmente los condenados, y hablo así porque el estado que se tiene en el Hades ya es inalterable. Si es paraíso es inalterable, si es infierno, lugar de tormento, también es inalterable. Nada va a cambiar. Habrá un lugar de deliberación, de justificación de la decisión de Dios. Debemos entender que Dios no tiene que justificar nada. Sin embargo, da al hombre la oportunidad de estar frente al trono blanco y de enfrentarse a lo que está escrito en los libros y lo que está escrito en el libro de la vida. Ese momento es posterior a lo que estamos mirando. Dios no tiene que hacerlo, pero Dios nos trata a nosotros con infinita bondad, infinita misericordia. Por si tuvieras algo que decir, por si tuvieras algo que argumentar, ¿verdad? Sin embargo, eso ya no alterará para nada la decisión de un Dios sabio, todopoderoso y perfecto, que ha decidido que estemos en el paraíso después de la muerte o que estemos en el lugar de tormento después de la muerte. Él lo ha decidido ya. Simple y sencillamente, la Escritura lo consigna de esta manera: el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Personas leen este pasaje y dicen: qué bueno, qué padre, ¿verdad? Todos vamos a ir al cielo. No, el espíritu vuelve al control del Señor. No precisamente a la compañía de Dios, sino Él tomará decisiones al respecto. El cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu pasa a ser decisión de Dios. Se acabó el libre albedrío, se acabaron las decisiones personales y Dios decidirá en su absoluta voluntad si estamos en el paraíso o si estamos en el lugar de tormento. Ahí ya no interviene nadie, porque el espíritu ha vuelto bajo el control del Todopoderoso y Él decide. Y esa decisión es perfecta, no necesita justificación. El Señor no necesita justificarse con nadie, pero en su infinita bondad hay el momento del trono blanco, del juicio que se menciona en Apocalipsis. Bien, el lugar de tormento es llamado con palabras como Hades en Mateo capítulo 11, verso 23. Hades e infierno son intercambiables. En el Antiguo Testamento parece ser una sola cosa, pero como decía el hermano Castro ayer, el Antiguo Testamento nunca olvidemos que es una sombra de lo que había de Dios. Y es una descripción borrosa, sin detalle, sin precisión, acerca de las verdades espirituales. En Mateo capítulo 11, verso 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y aquí con la palabra abatida, nosotros podemos darnos cuenta que no es un lugar agradable. Es el Hades, pero Capernaum sería abatida. El abatimiento es lo que sentía el rico en el lugar del tormento, y la consolación la que sentía Lázaro en el otro lugar. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esa declaración nos dice que el Hades y el lugar del tormento se mencionan de manera intercambiable. En 16:18, lo decíamos ya, alguien leyó una traducción que decía muerte, pero es una mala traducción. Es tanto como decir que la causa de estar ahí es lo mismo que el estado de estar ahí. No se puede traducir muerte por Hades. Mateo capítulo 16, verso 18. Y no necesitamos saber griego, simplemente poner atención a lo que dice la Escritura. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y una traducción leyó a alguien que decía muerte. No use esa traducción porque es una traducción inadecuada. No se puede sustituir Hades por muerte. Hades es el lugar de los muertos, no es la muerte misma. O sea, estamos ahí siendo bastante imprecisos. Lucas capítulo 10, verso 15 es otro pasaje que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Lucas 10, 15 dice así, el evangelista le dijo: amado, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. De nuevo, luego en el 16, 23 del mismo Lucas 16, 23, dice la Escritura así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto fue motivo de muchas voces altas la tarde de ayer. Sin embargo, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y quiero apuntar que lo está diciendo es el Señor Jesucristo. Ya habíamos mencionado que casi todo lo que se dice sobre el Hades, el infierno, el estado de los muertos, es mencionado por el Señor. Tardíamente, después es mencionado por Pablo y después por Pedro. Pero lo que mencionan Pablo y Pedro es mínimo
al contenido de enseñanza que nos transmite de viva voz nuestro Señor Jesucristo. Yo decía ayer como si el Señor Jesucristo prefiriera decirlo Él a que lo dijeran hombres inspirados por Dios. La mayor parte de la enseñanza sobre esto la dice Jesús. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que dice, en un momento dado que hay falta de respeto, dice, enviaré a mi hijo, dice, quizás tendrán respeto de él. Y entonces dice que le vieron y dijeron, cojamos y matémosle y la heredad será nuestra. Bueno, no hubo respeto ni por el Señor Jesucristo. Y ayer, bueno, no hubo respeto ni por el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Si alguien nos puede hacer callar y escuchar, debería ser las palabras del Señor. Apocalipsis capítulo 1, el verso 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra vez, esto justifica mi comentario sobre la traducción. Si la muerte y el Hades fueran lo mismo, diría las llaves de la muerte y de la muerte, o las llaves del Hades y del Hades. Pero no, las llaves de la muerte y del Hades. Muerte no se puede traspolar por Hades. Desconfíen de esta traducción que diga de esa manera. Apocalipsis capítulo 20, versos 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De muerte y Hades otra vez, muerte y Hades otra vez. ¿Okay? Y estos pierden el propósito y ya no tienen vigencia, ¿verdad? El lugar en general de tormento y de consolación se llama Hades en el Nuevo Testamento. También se menciona, ya más relacionado con el infierno, con la palabra Gehenna, Mateo capítulo 5, verso 22. Y esto deja fuera de todo comentario, si corresponde o no corresponde una palabra a la otra. Mateo capítulo 5 y verso 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí, cuando dice infierno de fuego, la palabra detrás es que en el capítulo 10, verso 28 del mismo Mateo, tenemos nosotros, ¿qué dice aquí el Evangelio? 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Okay? Aquí está directamente hablando de Gehenna y está hablando específicamente del lugar de tormento, porque va a destruir el cuerpo y el alma. Y en Santiago capítulo 3 y verso 6 encontramos nosotros también enseñanza sobre esto. Santiago capítulo 3 y verso 6, que nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada del infierno. Que también se menciona como lugar de tormento. Eso ya lo hemos leído varias veces, está en Lucas 16, 28, que el rico estaba en el lugar de tormento. El Hades, específicamente el infierno, es un lugar de sufrimiento indescriptible. Y cuando digo indescriptible, para usar las palabras del lenguaje paulino sería inefable. No se puede hablar. Con palabras no podríamos nosotros describir lo que sucede, la intensidad del sufrimiento en el infierno. No hay palabras que lo puedan describir. En la dificultad de expresar palabras al ser humano que describan este estado, que no un lugar, un estado, ¿verdad? El Señor hace uso de figuras que para los indoctos pueden incluso significar contradicciones bíblicas. Pero otra vez, estamos hablando de ignorantes y de indoctos. Figuras que puestas una al lado de la otra, parece que no pueden reconciliarse, pero son de parte de Dios la forma de explicarnos a nosotros el estado en el cual se estará en ese sufrimiento indescriptible. Primero dice fuego eterno, en Mateo 25, 41. Y estamos, si usted lo ha notado, echando mano de textos del Nuevo Testamento, porque es donde existe la claridad para que comprendamos lo que estamos tratando de entender.
25:41. Entonces dirá